Buenas tardes, mi nombre es Verónica Peralta y una vez más vengo compartiéndote la poderosa palabra de Yahvé de Elohim Sebaot, el poderoso Dios de Israel. Hoy me encuentro aquí en el parque. Estaba meditando en la palabra de Dios porque cada vez que salgo del parque me gusta venir predicando el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, Jesús de Nazaret. He estado meditando en la palabra de Zaqueo. Tengo un poco de frío. Y como les digo, acabo de salir de trabajar y me llamó mucho la atención este pasaje bíblico de Zaqueo, o Zakai, como se conoce como es su nombre en hebreo, Zakai. En español nosotros lo conocemos como Zaqueo. Vamos a ver el capítulo 19 de Lucas. Dice, Yahshua entró en Jericó. Yahshua entró en Jericó y pasaba por ella. En eso un hombre llamado Zakai, que era un principal de los publicanos y era rico. Cuando dice que era un publicano, que está diciendo la escritura, un cobrador de impuestos, procuraba ver quién era Yahshua, pero no podía a causa de la multitud. A Zakai ya le había llegado la noticia que había llegado el Melech a Israel, que había llegado el Mashiach a Israel, que había llegado el Melech, rey a Israel. Él hacía milagros, que Yahshua HaMashiach sanaba a los enfermos. Jesús de Nazaret le recobraban la vista a los ciegos, los mudos hablaban, el paralítico caminaba. Y Zakai quizás estaba tan impresionado de lo que se hablaba de Jesús de Nazaret, de Yahshua HaMashiach, que dijo, yo quiero conocer a Yahshua. Yo quiero conocer de quien se habla tanto. Porque ya dice la palabra de Dios que a Yahshua lo seguían multitudes. Eran bastantes personas, bastante pueblo que quedaban impresionados del poder de Dios, cómo se manifestaba el Padre Celestial a través de nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, el Nazareno. Dice la palabra aquí, entonces dice, procuraba ver quién era Yahshua. ¿Quién procuraba ver a Yahshua? Zaqueo, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió adelante y se subió a un árbol sicómoro. En la traducción hebrea quiere decir una higuera, para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Yahshua llegó a aquel lugar, alzando la vista lo vio y le dijo, Zakai, date prisa y desciende, porque hoy necesito quedarme en tu casa. Y al estar reflexionando en este pasaje bíblico, cuando le dijo, Zakai, me quedé viendo este árbol. No sé cómo apuntar la cámara. Bueno, ahí está. Ahí está el árbol. Y le dijo, un momentito. Dice aquí claramente, procuraba ver quién era Yahshua, pero no podía a causa de la multitud. Porque era pequeño de estatura. Entonces corrió adelante y se subió a un árbol sicómoro, como les digo, una higuera, para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Yahshua llegó a aquel lugar, alzando la vista, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy necesito quedarme en tu casa.
Entonces él se bajó a prisa y lo recibió gozoso. ¿De dónde bajó Zacai? De las ramas. Él estaba en una rama porque él era pequeño de estatura. Y yo soy pequeña de estatura, entonces imagínate que Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, iba pasando y va viendo a Zacai en las ramas del árbol. Recuerden que Yeshua HaMashiach es el Hijo de Dios. Él estaba viendo y conociendo el corazón de Zacai. Sabía que Zacai anhelaba conocerlo, sabía que Zacai necesitaba tener un encuentro con él, porque él había escuchado y le habían dicho todo lo que Yeshua HaMashiach hacía, los milagros que él hacía, cómo las multitudes venían a él, cómo multitudes eran atraídas por él, por la palabra de Dios, porque todo lo que Yahvé le decía a Yeshua HaMashiach que él hiciera y lo hablara, él lo hacía. Y dice la palabra claramente, cuando Yeshua llegó a aquel lugar alzando la vista, lo vio y le dijo: Zacai, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy necesito quedarme en tu casa. Entonces él se bajó a prisa y lo recibió gozoso. Imagínate, él se bajó del árbol corriendo de prisa, gozoso. Al ver esto todos murmuraban. ¿Quiénes? Porque recuerden que Yeshua HaMashiach venía con una multitud. Yeshua HaMashiach venía con una multitud. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zacai, puesto en pie, le dijo al maestro: mira, maestro, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se lo devuelvo 4 veces más. Si yo he robado algo, maestro Yeshua HaMashiach, Adón quiere decir Señor, Rabí quiere decir maestro, le decía Zaqueo le decía al maestro. Puesto en pie le dijo al maestro. Recordemos que ya Yeshua HaMashiach ya estaba en su casa de Zacai. Y puesto en pie Zacai le decía al maestro: mira, maestro, la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Yeshua le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret, dice la Escritura, que vino a salvar lo que estaba perdido. La gente veía como pecador a Zacai porque era un cobrador de impuestos y Zacai le robaba al pueblo. Cuando las personas venían a declarar sus impuestos, él salía, Zacai cobraba de más impuestos. Por eso la gente no lo podía ver, por eso la gente decía, por eso cuando pasó Jesús por ese árbol de sicómoro, de higuera, dice la palabra de Dios que le dijo Yeshua: Zacai, date prisa, desciende. ¿Qué quiere decir desciende? Bájate, porque hoy necesito quedarme en tu casa. Y hoy Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, dice: necesito entrar a tu casa. Necesito entrar a la puerta de tu corazón. Dice Yeshua HaMashiach, porque el Hijo del Hombre, la traducción hebrea dice, porque el Hijo de Adán ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Imagínate cómo estaba de gozoso Zacai. Imagínate cómo Zacai quedó impresionado del poder de Dios. Bajó del sicómoro, de la higuera, descendió y corrió, se dio prisa. Dice la Escritura que tenía gozo, estaba feliz, estaba agradecido con Yahvé el Elohim por la salvación que había alcanzado por la gracia de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Cómo el Espíritu Santo lo tocó, cómo el Espíritu Santo le tocó su corazón a Zacai. Zacai era muy rico. Zacai no tenía necesidad quizás de subir al árbol.
pero tenía esa hambre espiritual, tenía esa hambre de conocer al dador de la vida, del que había llegado la noticia, ha llegado al Mashiach, ha llegado el Mesías a Israel, ha llegado Yeshua HaMashiach es su nombre, y está haciendo prodigios y señales y milagros, lo que dijeron los Nevín, los profetas que haría. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Quedó tan impresionado Zakai de todo lo que se oía. Él dijo, hoy necesito tener un encuentro con Yeshua. Hoy necesito tener un encuentro con Jesús, el Hijo de Dios. No me importa subir al sicómoro, no me importa que la gente me vea que me voy a subir a la higuera. Soy pequeño de estatura, pero yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver al Rey de Israel. Pero él antes de subirse al sicómoro quizás él iba pensando, pero soy un ladrón. Robo impuestos. Estoy cometiendo fraude. Cuando él subió quizás a la higuera, a lo alto de las ramas, él meditaba en su corazón, es verdad, Jesús es el Mesías, porque venía Jesús con una multitud tan grande. Y él veía a lo lejos las señales que él estaba haciendo. Quizás iba pasando y el cojo caminaba, quizás el ciego volvía a ver, quizás el leproso quedaba sano cuando él iba pasando, él quedó impresionado. Quizás él estaba viendo esos milagros tan grandes que estaba haciendo Jesús. Por eso cuando él estaba arriba del árbol, él estaba meditando en la palabra, él estaba meditando en lo que decían los profetas, que vendría el Mashiach y haría grandes señales, prodigios y señales. Decía, el cojo saltará, el mudo hablará, el ciego verá, el paralítico caminará. Y cuando él estaba Zaqueo entre las ramas del árbol, él decía, él es Jesús, él es el Hijo de Dios, él es Yeshua HaMashiach, yo soy pecador. Cuando él bajó, dice que ya no volvió a ser el mismo, él bajó impresionado, quedó impresionado del poder de Dios. Como Yeshua HaMashiach le dijo, Zakai, baja del árbol, date prisa, que hoy necesito quedarme en tu casa. Yeshua HaMashiach no le dijo, eres un ladrón. Yeshua HaMashiach no le dijo, devuélvele a la gente lo que le ha robado, no. Cuando Zaqueo bajó de ese árbol, él bajó transformado, porque vio una sonrisa en el rostro del maestro. Es necesario, Zaqueo, que yo entre a tu casa. Cuando él le dijo, es necesario que entre a tu casa, él estaba diciendo, es necesario que entre a tu corazón. Mas sin embargo, Jesús ya había entrado en su corazón. Él bajó transformado y claramente le dijo, maestro, aquí está. Cuando ya estaba en su casa, estaba gozoso Zaqueo. Quedó impresionado de que el maestro, que el rabí, que el Melech de Israel visitara su casa, visitara su hogar. Sacó sus finanzas y dijo, maestro, mira, todo lo que he robado, yo se lo devuelvo. Repartió sus bienes a los pobres y dijo, si he robado a alguien, le daré 4 veces más de lo que he robado. Jesús quedó impresionado y dijo, porque ha venido el Hijo del Hombre a salvar lo que se había perdido, a salvar lo que estaba perdido. Zaqueo quedó impresionado del poder de Dios, cómo Jesucristo de Nazaret cambió su vida, cómo Jesucristo de Nazaret hizo ese milagro tan grande que el dinero ni las riquezas pueden hacer, porque tuvo la salvación y tuvo la vida eterna. Este es Jesús de Nazaret, el que vengo predicando, a Yeshua HaMashiach, el Melech de Israel. Jesús de Nazaret te ama, Jesucristo vive, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él quiere tener un encuentro contigo, así como lo hizo con Zaqueo, cuando le dijo, baja de ahí, es necesario que entre a tu casa. Bendiciones, shalom, shalom. Yeshua te ama, Jesús te ama, Jesus love you. Jesus is the Lord, Jesus is the truth. Medita en esta poderosa palabra. Lucas, te estoy leyendo, Lucas 19. Y me gustó tanto este pasaje bíblico cuando pasaba por el parque. Saliendo de trabajar me gusta predicar el Evangelio. Me gusta llevar a cabo, vivir lo que predico, no nomás hablar delante de una cámara y decirlo, predicar la palabra. No, me gusta vivirlo. Me gusta caminar y predicarles que Jesucristo vive, que Jesucristo salva, que Jesucristo es el Señor de señores. Ten un bendecido día. Shalom.
Shalom.